Esta única imagen de satélite ha enviado ondas de choque a través de Europa. Estas son imágenes de satélite del puerto marítimo de Georgia controlada por Rusia. La imagen inicial de junio de 2021 presenta un puerto sin desarrollar. Pero para diciembre de 2023 se convirtió en una pesadilla. No solo para Georgia, sino también para Ucrania y otros países europeos. Esta imagen revela el desarrollo de una base naval rusa permanente en el Mar Negro. Esta transformación en una ubicación tan estratégica representa una amenaza escalofriante, especialmente para Georgia en medio de la guerra en curso entre Rusia y Ucrania. Pero ¿por qué Rusia quiere establecer una base naval junto a Georgia? ¿Y por qué está haciendo temblar a Europa? Una base naval, 3 países en riesgo. Si consideras que más gente debería ver cómo Rusia está redibujando el mapa, dale like y suscríbete. Ese único clic ayuda a que esta historia supere el algoritmo y llegue a personas que aún no ven la amenaza. La historia comienza el 24 de febrero de 2022 cuando Rusia lanzó un ataque contra Ucrania, marcando el inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania. En las etapas iniciales, Rusia capturó agresivamente varias ciudades ucranianas. No obstante, a mediados de 2023 Ucrania, respaldada por Estados Unidos y armamento avanzado, había iniciado una efectiva contraofensiva. Según informes, entre el inicio de la guerra y mediados de noviembre de 2023, el ejército ucraniano logró destruir casi 15 buques navales rusos. Algunos informes sugieren que el número podría llegar a 17, aunque Rusia lo ha negado. Las pérdidas fueron considerables, forzando a Rusia a actuar para evitar más daños. La flota rusa, antes dominante, ya no estaba a salvo en su base principal en Sebastopol, Crimea. Como resultado, los buques de guerra rusos se han reubicado en el puerto de Novorossiysk. No obstante, esta ubicación permanecía vulnerable a ataques, forzando a Rusia a buscar opciones adicionales para proteger su flota. Entonces, ¿qué hizo Rusia para resolver esta situación? Nada más. Rusia simplemente trasladó su flota naval de Novorossiysk al puerto de Ochamchira, que fue parte de Georgia hasta 2009. El puerto de Ochamchira ha sido una base para los barcos de la Guardia Costera rusa desde 2009, bajo un acuerdo entre el Kremlin y las autoridades de facto en Sukhumi, ciudad capital de la parte georgiana controlada por Rusia. A lo largo de los años, se han realizado desarrollos como reparaciones a la plataforma ferroviaria y la conexión entre el puerto y Sukhumi. Ya en 2017, cuando el arrendamiento de Rusia sobre la ubicación de su flota del Mar Negro en el puerto de Sebastopol estaba cerca de su fin, Ochamchari fue considerado una posible nueva base para la flota naval rusa en el Mar Negro. Sin embargo, esas discusiones se desvanecieron después de que el gobierno de Yanukovych en Ucrania extendiera el arrendamiento de Rusia sobre Sebastopol hasta 2042. Rusia ha utilizado el puerto de Ochamchari para operaciones militares en el pasado. Durante la guerra de 2008 con Georgia, los barcos de la flota del Mar Negro de Rusia atracaron allí y lanzaron operaciones en áreas controladas por Georgia. Después de la guerra, Rusia reconoció a Abjasia, una región separatista de Georgia, como independiente y firmó un acuerdo para estacionar sus fuerzas en la región. Desde 2009 Moscú ha mantenido el control directo sobre el puerto. Actualmente, el puerto tiene una profundidad de unos 9 metros, limitándolo a embarcaciones de patrulla más pequeñas como los barcos de la Guardia Costera de clase Sobol y Mangust. Al menos según un informe de 2022 de la Fundación Rondali. En el norte del puerto, hay un muelle con instalaciones para manipular carga y reparar barcos. El área está conectada con el ferrocarril que cruza Abjasia. Imágenes satelitales analizadas por la British Broadcasting Corporation sugieren que Rusia está expandiendo sus capacidades en el puerto. Según informes recientes, en octubre de 2023 Aslan Basania, el líder de facto de Abjasia, una región controlada por Rusia en Georgia, anunció un acuerdo para establecer nuevas bases navales rusas en el puerto de Ochamchari, a unos 50 kilómetros de la ciudad capital de Abjasia, Sukhumi. Afirmó que la base tenía como objetivo fortalecer la defensa de Rusia y Abjasia. A diferencia de un centro temporal para las fuerzas en el conflicto del Mar Negro, se planea que esta base sea una instalación permanente. Rusia nunca confirmó oficialmente estos planes, y por un tiempo parecía que no ocurría mucho. Sin embargo, imágenes satelitales analizadas por Bellingcat revelan que la construcción en la base de Ochamchari se ha acelerado desde inicios de 2024. Se observan varios cambios significativos, como una nueva cimentación de edificio y despeje de terreno para más desarrollo. La construcción de una nueva valla perimetral indica que la base se está expandiendo considerablemente. Cerca de las vías del tren al este se han despejado unos 9 acres de tierra. También existe una gran base de concreto de aproximadamente 100 por 40 metros que lleva varias semanas en construcción.
Una nueva carretera se ha construido en el este, y las imágenes de satélite indican que una valla ha sido erigida junto a ella, delimitando la extensión de la base. En el puerto se ha añadido otra base desde junio de 2024. Un remolcador de la Armada rusa, Proyecto 2280 y 70, fue visto allí en julio tras llegar de Novorossiysk. En el lado oeste, se ha despejado y ordenado un viejo campo, y se ha excavado una gran zanja, aunque su propósito aún no está claro. Cerca de la playa, se han despejado áreas, probablemente porque la arena y otros materiales se están usando para construcción. Las imágenes satelitales muestran que esto ha sucedido antes en el mismo lugar. Pero, ¿cómo impactará la construcción y ubicación estratégica de esta base a Ucrania y al comercio global? Rusia ya ha desplegado soldados en Abjasia y Osetia del Sur, regiones separatistas de Georgia. Ahora, al establecer bases navales en Ochamchari, Rusia está fortaleciendo aún más su control sobre Abjasia. Esto dificulta aún más que Georgia recupere el control de su territorio. Rusia está garantizando que Georgia se mantenga débil y no pueda tomar decisiones de forma independiente. Georgia ha luchado por años para proteger sus aguas. En 2008, tras la invasión rusa, Georgia perdió su marina, quedando solo con pequeñas embarcaciones de patrulla, insuficientes para su protección. En 2014, Rusia se apoderó de Crimea y fortaleció su presencia militar en el Mar Negro, agravando la situación. Ahora, con una base naval rusa tan cerca de importantes puertos georgianos como Poti y Batumi, el riesgo es aún mayor. La base no solo brinda poder militar a Rusia, sino también más control sobre la política de Georgia. Aunque Georgia dice que quiere unirse a la OTAN y a la Unión Europea, tiene que tener cuidado de no enfadar a Rusia. Algunas personas incluso piensan que el gobierno está tratando de mantenerse del lado bueno de Rusia en lugar de enfrentarse a ella. Con esta nueva base, Rusia tendrá más poder para empujar a Georgia en la dirección que desea. Rusia también demuestra que no renunciará al control del Mar Negro, independientemente de lo que ocurra en Ucrania. Esta base albergará embarcaciones pequeñas pero poderosas que se enviarán en misiones por la región, creando problemas para los países cercanos. Al hacer que Abjasia dependa aún más de Moscú, Rusia está haciendo casi imposible que Georgia pueda reunificar su país. Y no solo se trata de Georgia. Esta base también podría dificultar la vida de Ucrania al bloquear sus envíos de granos a África y Asia. Ucrania exporta un promedio de 5 millones de toneladas de grano al mes a países de África y Asia. Tras el conflicto Rusia-Ucrania, se redujo a la mitad, lo que podría afectar económicamente a Ucrania. Si nadie detiene a Rusia, el comercio en la región estará en constante riesgo. En el peor escenario, esta base podría permitir a Rusia extender la guerra, aumentando el peligro en toda la región. En esencia, esto no es una simple base militar. Es una forma para que Rusia fortalezca su control sobre Georgia, perjudique a Ucrania y obtenga aún más poder en el Mar Negro. Si Rusia traslada su flota del Mar Negro a Ochamchari, podría arrastrar a Rusia a la guerra con Ucrania o incluso convertirla en otro campo de batalla. Una base rusa allí permitiría a Moscú lanzar ataques desde la costa de Georgia. Pero al mismo tiempo, también pondría a Georgia en peligro porque Ucrania ya ha dicho que ve cualquier nueva base rusa como un objetivo militar. Si Ucrania ataca, la guerra podría extenderse a Georgia, lo que haría la situación mucho más peligrosa. Esto podría afectar la neutralidad de Georgia, ya que la mayoría de los georgianos apoya firmemente a Ucrania. Casi todos creen que la guerra les afecta y sienten que es su propia lucha. Ucrania también es uno de los aliados más cercanos de Georgia, justo después de los Estados Unidos y la Unión Europea, pero el gobierno georgiano ha sido cuidadoso para no tomar un lado claro. No se ha unido a las sanciones contra Rusia e incluso ha reiniciado vuelos directos a Moscú. Los funcionarios están diciendo que la base rusa no es un gran problema en este momento, porque tomará años construirla, pero los partidos de oposición la consideran una amenaza seria para la independencia de Georgia. Quieren que la OTAN y la Unión Europea tomen medidas. Ucrania siempre ha respaldado la independencia de Georgia y no reconoce el control de Rusia sobre Abjasia. Pero si Ucrania ataca la base rusa, parecería un ataque en Georgia. Eso pondría a Georgia en una posición muy difícil. A diferencia de Rumania o Bulgaria, Georgia no está en la OTAN, por lo que no cuenta con esa protección militar adicional. Si hay una guerra, quizá no pueda defenderse. El gobierno ha intentado mantenerse neutral en la guerra ruso-ucraniana, pero con las bases navales rusas cercanas, la neutralidad podría no ser viable por mucho más tiempo. Pero existe otra razón, tal vez más importante, por la que esta base incomoda a muchos países. Más allá del poder militar, esta base en el Mar Negro amenaza las rutas comerciales globales y podría impactar severamente la economía de Georgia al interrumpir un enlace comercial clave entre Asia y Europa. Antes de la guerra en Ucrania, la mayoría de los bienes entre China y Europa pasaban por el ferrocarril transiberiano y otras redes ferroviarias rusas. Pero tras las sanciones a Moscú, muchas empresas buscaron rutas alternativas.
Una de las mejores opciones fue el corredor central que pasa por Georgia. Esta ruta fue crítica, ya que el Banco Mundial predice que podría manejar 11 millones de toneladas de carga para 2030 frente a los 3 millones en 2023. Así, su relevancia como centro de tránsito clave para el comercio este-oeste solo crecerá, especialmente tras el conflicto Rusia-Ucrania. Esta ruta comercial es respaldada por la Unión Europea-China y grandes instituciones financieras que buscan optimizar su velocidad y eficiencia. Conecta a China, Asia Central y el Cáucaso Sur con los mercados europeos a través del Mar Negro. De hecho, las empresas aman a Georgia por otra gran razón. Es el único país en la región con acuerdos de libre comercio, tanto con China como con la Unión Europea. Esto lo convierte en una opción principal para las empresas que quieren evitar a Rusia, ya que pueden eludir sanciones y reducir riesgos geopolíticos, manteniendo acceso a ambos mercados principales. En los primeros 5 meses de 2023, el comercio en esta ruta aumentó un 77% en comparación con el mismo periodo de 2022. Para apoyar esto, Georgia lanzó en 2023 un nuevo servicio de ferry que conecta Polti, Georgia, con Constanta, Rumania. Esto reemplaza el ferry Polti-Ucrania, detenido por la guerra. Para beneficiarse del auge comercial, Georgia planeó construir un puerto de aguas profundas en Anaklia. Pero se alegó que a alguien no le gustó esta movida. Este puerto haría el envío más rápido, barato y eficiente, fortaleciendo el rol de Georgia como un importante centro de tránsito. El proyecto comenzó en 2017, pero en 2020 el gobierno georgiano lo canceló, alegando que los inversores no cumplieron con sus obligaciones. Sin embargo, muchos creen que la verdadera razón fue la presión rusa. Moscú se oponía firmemente a Anaklia, temiendo que permitiría el acceso de barcos estadounidenses y de la OTAN al Mar Negro. A pesar de la presión, Georgia se atrevió a revisar este proyecto gracias al respaldo que tenía, que no proviene de la OTAN ni de una superpotencia europea. Era un país conocido como el mejor amigo de Rusia, China. En 2022, mientras Georgia fortalecía sus vínculos con China, el gobierno retomó el proyecto de Anaklia. Para septiembre de 2023 se eligieron 2 finalistas para desarrollar el puerto. Uno, una asociación de China-Singapur, y el otro de Suiza-Luxemburgo. Sin embargo, solo el consorcio chino-singapurense presentó una oferta en la etapa final y ganó la licitación para la construcción y gestión del puerto de mar profundo de Anaklia. Resulta que esto podría convertirse en el error de Georgia. La razón es la misma base rusa. La nueva base naval de Rusia en Ochamchari está a solo 35 kilómetros o 22 millas de Anaklia. Y esto podría ser un gran problema. Una fuerte presencia militar rusa cercana podría asustar a los inversores y cerrar el proyecto una vez más. El aumento de barcos rusos en el Mar Negro podría permitir a Moscú controlar o interrumpir el comercio regional. Si una empresa occidental gana la licitación de Anaklia, Rusia podría intentar desestabilizar el proyecto. Sin embargo, si China toma el control, Rusia podría tolerarlo ya que los dos países tienen estrechos lazos. Si Rusia logra bloquear o interrumpir el comercio a través de Georgia, podría debilitar su economía y limitar su rol en el comercio global. El destino de Anaklia depende del ganador de la licitación, pero con una base rusa cercana, los riesgos son mayores que nunca. Además, circula una creencia interesante y no probada. Dice que Rusia podría haberle dicho a sus aliados en Abjasia que lleguen a un acuerdo con Georgia. Algunos creen que el verdadero objetivo de Moscú no es la paz, sino restaurar las rutas de tren a través de Abjasia y reabrir el aeropuerto de Sukhumi con la ayuda de Georgia. Si esto sucede, no será bueno para Georgia ni para la ruta comercial del Corredor Medio. El plan más ambicioso de Rusia parece ser establecer su propia ruta comercial desde Irán hasta Rusia, atravesando Azerbaiyán, Georgia y Abjasia. Si esto sucede, Rusia apretaría su control sobre el comercio en el Cáucaso Sur y expulsaría a China de la región, dando a Moscú más control sobre las cadenas de suministro. Esto también podría ser una herramienta de negociación para que Rusia exija mejores acuerdos de China a cambio de rutas comerciales seguras. Rusia continúa sus esfuerzos, trabajando para reconectar sus ferrocarriles con Armenia, agregando otra capa a la situación. Si Abjasia normaliza las relaciones con Georgia, podría cambiar todo el sistema de comercio y transporte en el Cáucaso Sur, potencialmente dando a Rusia aún más influencia en la región. Pero si crees que la base naval de Ochamchari es la única que interesa agresivamente a Rusia, debes reconsiderarlo. Rusia planea construir bases navales en el Cuerno de África, el Océano Índico, Sudán y otras ubicaciones estratégicas. El ejemplo más reciente es la primera base naval de Rusia en Sudán, un acuerdo del que ambos países han estado hablando durante años. En 2017, el expresidente sudanés Omar al-Bashir y Vladimir Putin acordaron permitir a Rusia construir una base para albergar cientos de soldados y 4 barcos.
Debido a la agitación política en Sudán, el Parlamento nunca aprobó la medida. Incluso el nuevo gobierno militar de Sudán había suspendido el acuerdo para revisarlo. Pero ahora, la situación parece haber cambiado. Las cosas podrían pronto girar a favor de Rusia. En febrero de 2025, el nuevo gobierno de Sudán finalmente ha dado luz verde. El ministro de Relaciones Exteriores de Sudán, Ali Yusu, confirmó que Rusia establecerá una base naval en la costa sudanesa del Mar Rojo. Esto es una gran victoria para Moscú, ya que le da a Rusia una posición estratégica cerca del Canal de Suez, una ruta comercial crucial a nivel mundial. Pero Rusia ha estado apuntando más alto a través del espacio. Esta nueva base será la primera de Rusia en África y le ayudará a compensar la pérdida de sus bases navales en Tartus, Siria. La influencia de Rusia en Siria se ha debilitado tras la caída del régimen de Bashar al-Assad. Tras la caída del régimen de Assad, el nuevo gobierno sirio canceló el arrendamiento de 49 años de Rusia, lo que significa que Rusia podría perder su única presencia naval permanente en el Mediterráneo Oriental. Esto es un gran golpe para Rusia porque Tartus era una base clave que proporcionaba un fácil acceso al Mediterráneo, permitiendo a Rusia llegar a Libia y al Mar Rojo con más facilidad. También respalda las operaciones militares rusas, especialmente en Sudán y África Occidental, donde Rusia ha estado incrementando su presencia. Pero ahora, sin una base en Siria, la marina rusa en el Mediterráneo está debilitada. Ya no puede mantener submarinos allí por largos periodos y el último submarino ruso conocido en la región ya se ha ido. Un barco militar ruso que esperaba frente a la costa atracó en Tardis, cargando vehículos militares probablemente para evacuación. Imágenes satelitales recientes revelan barcos de carga rusos en Tardis cargando equipo militar. Estos indicios sugieren que Rusia se prepara para retirar sus tropas de Siria. Aunque tener otra base en Sudán les ayuda a mantener su presencia en la región, no es suficiente. La distancia entre su base en Tartis y su base en Sudán es de alrededor de 1.200 millas, por lo que Rusia está explorando opciones para recuperar su posición en el mar Mediterráneo. Entonces Rusia tiene dos opciones. Según los expertos, Rusia está explorando opciones como Argelia y Libia. Eligió Argelia y Libia por su fuerte posicionamiento en esos países. Pero las posibilidades de éxito fluctúan, a veces a favor de Rusia, aunque las amenazas que enfrenta son igualmente grandes. Rusia está considerando Benghazi en el este de Libia como una posible nueva base naval, ya que su aliado, Khalifa Haftar, controla la zona. Pero Haftar ya tiene 81 años, y cualquier acuerdo con él podría desmoronarse si la situación política de Libia cambia. Actualmente, unos 2.000 mercenarios rusos se encuentran en el este de Libia, y el país ya ha servido como base para actividades rusas más extensas en África. Con Rusia enfocándose en esta región, Benghazi y Tobruk podrían convertirse en refugios seguros para su flota mediterránea, ya que hay indicios de traslado de equipo militar de Siria a Libia. No está claro si esto es temporal o permanente. El mayor problema es el riesgo político. A diferencia de en Siria, Rusia necesitaría el apoyo de Turquía para mantener presencia naval en Libia, ya que Turquía tiene una poderosa marina en la región y respalda al gobierno libio de acuerdo nacional, rivales de las fuerzas de Haftar. Esto aísla a Haftar en mayor medida, haciéndolo más dependiente de Rusia, pero Haftar no está completamente aislado internacionalmente. Sus vínculos con países como Francia podrían complicar el acceso de Rusia. Aunque Haftar depende del apoyo ruso, la presión de sus otros aliados podría limitar el control real de Rusia sobre él. La última opción sería Argelia, que obtiene alrededor del 85% de su equipo militar y formación de Rusia. No obstante, las tensiones han incrementado por la mayor influencia rusa en Mali, que Argelia percibe como un peligro para sus intereses en la región. Estados Unidos observa de cerca, esperando que esto aleje a Argelia de Rusia. Argelia cuenta con 13 puertos principales y astilleros de reparación naval. Siendo un importante centro económico con una industria naviera activa, una base rusa permanente podría no ser de su mejor interés por la amenaza de sanciones. No obstante, Rusia aún podría utilizar Argelia para el mantenimiento naval, lo que sería menos polémico que establecer una base completa. Aunque Rusia realice mantenimiento allí, no reemplazaría totalmente su base TARTIS en Siria, ya que Argelia controlaría el acceso y podría requerir aprobación individual. La única buena noticia para Rusia en este momento es su base naval en Sudán, que aunque no compensa del todo la pérdida de su base TARDIS, no se puede subestimar. Este movimiento ocurre cuando las potencias globales compiten por influencia en el Cuerno de África. Estados Unidos y China ya tienen bases militares en Djibouti y Estados Unidos está intentando establecer una en Somalilandia. La nueva base rusa añade otro jugador a la mezcla. A cambio del acceso a la costa del Mar Rojo de Sudán, Rusia ha prometido apoyo militar a las Fuerzas Armadas Sudanesas, o Fuerzas Armadas Sudanesas. Mikhail Bogdanov,
viceministro de Relaciones Exteriores de Rusia, ha ofrecido ayuda militar ilimitada, lo que podría implicar armas avanzadas y aviones. El ejército de Sudán ha deseado por largo tiempo aviones de combate rusos como los Su-30 y Su-35 y misiles de defensa aérea como el S-400. Los expertos dicen que esto es parte de una estrategia más grande de Rusia en África. Rusia está profundamente involucrada en conflictos en todo el continente, como en Libia, donde suministra armas y apoyo. Ahora, con una base naval en Sudán, Rusia puede mover suministros y tropas más fácilmente por toda África. Esto no solo afecta a África, sino que también podría repercutir en Europa. Rusia ha estado utilizando su poder para aprovechar la inestabilidad en países africanos como Mali, Chad, Burkina Faso y Níger. En vez de contribuir a la estabilidad de estos países, la intervención rusa ha agravado los conflictos. Expertos advirtieron que esto podría desencadenar una gran crisis de refugiados, con más personas huyendo de África hacia Europa. Además, la base naval rusa en Port Sudán facilitaría las cosas para su marina, reduciendo la presión sobre el sistema de apoyo actual y ayudándola a expandir su presencia cerca de las fronteras sur de la OTAN. Rusia ve sus crecientes alianzas en África como una forma de contrarrestar la influencia de la OTAN y justificar su creciente participación en el continente. Una base en el Mar Rojo permitiría a Rusia enviar buques de guerra más fácilmente al Océano Índico, donde la competencia entre potencias globales se intensifica. Rusia ya tiene fuertes lazos con países como Irán, India y Sudáfrica en la región. Para Occidente, los despliegues navales rusos regulares indicarían el creciente poder de Moscú. La base naval rusa en Djibouti podría mejorar su imagen como actor de seguridad en el Mar Rojo y el Golfo, acercándola a potencias mundiales como Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Italia, Turquía, China y Japón, que también tienen bases en la región. Además de esto, la región es rica en recursos naturales como gas y oro, y alberga dos de las rutas comerciales más importantes a nivel mundial, el Canal de Suez y el Estrecho de Bab el-Mandab. Es por eso que el ex jefe del Estado Mayor General de la Marina rusa, el almirante retirado Víktor Kravchenko, declaró: Rusia tendrá una base en el Mar Rojo. La región es tensa y se requiere la presencia naval rusa. Nuestros barcos están constantemente en la zona, por lo que necesitamos una base allí. En los últimos 20 años, el Mar Rojo y el Cuerno de África se han vuelto zonas de gran interés para la construcción de bases militares por parte de potencias extranjeras. Rusia también quiere establecer bases militares en áreas importantes, como el Océano Índico y el Estrecho de Bab el-Mandab, en el Mar Rojo. Estas zonas son cruciales para el comercio global y el transporte de energía, y al tener presencia allí, Rusia puede controlar lo que circula por estas aguas. Si Rusia coloca buques de guerra con misiles de largo alcance en estos lugares, podría desafiar a la OTAN en el Mediterráneo y amenazar a los barcos de la Marina de los Estados Unidos en el Océano Índico, especialmente en un conflicto que involucre a Irán. Rusia ha mostrado interés en el Océano Índico por mucho tiempo. En 2015, la estrategia militar de Moscú designó a la región como prioritaria, pero no ha detallado claramente sus planes. Aún en 2017, la estrategia naval rusa apenas hizo mención del Océano Índico, salvo por su preocupación sobre la piratería cerca de Djibouti. Pero dados los eventos en Myanmar, los expertos creen que la próxima base naval de Rusia en el Océano Índico probablemente estará en Myanmar. Porque lo que está sucediendo en Myanmar es similar a las acciones de Rusia en Sudán. Desde el 2000 Rusia ha vendido a Myanmar más de $1.44 mil millones en armas, convirtiéndola en el segundo mayor proveedor después de China. Myanmar adquirió aviones de combate, helicópteros y misiles. En 2018 acordó comprar más aviones de combate. Con todo este equipo militar, Myanmar ya tiene la configuración para una futura base naval o aérea rusa. Rusia y Myanmar han estrechado lazos mediante entrenamiento militar, intercambio de inteligencia y reuniones gubernamentales de alto nivel. Rusia ha apoyado políticamente a Myanmar, sobre todo cuando su gobierno fue acusado de genocidio contra los rohingyas. Incluso cuando el ejército de Myanmar tomó el poder en un golpe de Estado, Rusia apoyó al nuevo gobierno en lugar de condenarlo. Rusia envió a su viceministro de Defensa a las celebraciones militares de Myanmar. Existe una alta probabilidad de que el grupo ruso Wagner ingrese a Myanmar. Rusia podría obtener permiso para construir bases aéreas o navales en Myanmar a cambio de ayudar a su gobierno. Los expertos rusos dicen que Moscú no solo está interesado en vender armas, también quiere más influencia en el sudeste asiático y apoyar a los gobiernos que enfrentan protestas o revoluciones. Pero la entrada de Rusia en la región no será fácil. Con China, India y Estados Unidos ya compitiendo por el control, su incorporación podría convertir estas aguas en un campo de batalla para la dominación global. El cambio en la estrategia naval rusa indica modificaciones geopolíticas significativas, afectando el comercio global y la seguridad. La búsqueda apresurada de Moscú por nuevas bases inevitablemente aumentará las tensiones en regiones clave. ¿Cómo manejará Occidente la expansión rusa? Es algo que solo el tiempo dirá. Gracias por ver.